Sí, como decía, pues que todas las glándulas juegan un papel increíblemente importante en nuestra regulación de la conducta, no solamente porque, a ver, no es casualidad que la mayoría de las mujeres tengamos problemas con la tiroides. Eso no es para nada una casualidad, en absoluto. Y los hombres también desarrollan sus propios tipos de trastornos relacionados al mal funcionamiento de ciertas glándulas debido a desbalances, no solamente emocionales, sino de una forma de vivir. O sea, tiene que ver con una forma de vivir. Es incongruente decir, por ejemplo, que yo soy una persona, no sé, como le decía a Santi, que últimamente me encanta correr. Sería súper incongruente que yo corra todos los días y que de la nada vaya y me llene de McDonald's, ¿no? Como que, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? Entonces, uno en este proceso de encuentro, como le decía David al inicio, uno empieza a ser más congruente, porque se da cuenta de la incongruencia que venía repitiendo de en ciclos y en ciclos y en ciclos, ¿no? Entonces, cada uno de los bloqueos de estos chakras habla de esos conflictos que en algún momento han sido una, como le dicen en la psicología cognitiva conductual, una distorsión cognitiva. O sea, ¿qué es una distorsión cognitiva? Es un tipo de creencia, pensamiento, reacción que me hace adoptar ciertas actitudes o conductas, pero que no necesariamente son la verdad ni lo único que puedo hacer, ¿no? Es lo que sé hacer. Esta es la manera en la que sé reaccionar. Y si yo, por ejemplo, de pequeña, y lo digo por una experiencia personal, si yo de pequeña fui condicionada a experimentar siempre las mismas emociones, frustración, ira, culpa, enojo, frustración, ira, culpa, enojo, todo lo que empiece a vivir en mi mundo emocional, siempre va a venir por ahí. Ah, no, es que fulanito, y de esto habla el cuarto chakra, ¿no? No, es que no puedo perdonar a fulanito porque es que esto que me hizo fue tan horrible y tan imperdonable que yo cargo con ese resentimiento toda la vida. O por lo menos un buen par de años, al menos. Y eso, hablando del chakra corazón, es una de las primeras conductas, porque miren que es una conducta, que viene asociada a una emoción y que me causa un bloqueo a este nivel del chakra corazón. ¿Por qué? Porque el chakra corazón tiene que ver con una incapacidad para perdonar, para dejar ir, para soltar. Entonces, en la medicina china, la emoción que está principalmente asociada al corazón es la alegría. Y cuando está desequilibrada es la hiperactividad, la euforia. Estas personas que tienen una personalidad muy eufóricas, muy energéticas, pero así como a un nivel como que uno se queda tipo, wow, esta persona, ¿cómo puede estar siempre así? O como que se ven así tipo bien alterados, ¿no? Como que se alteran muy fácilmente por cosas, así sea de que tienen mucha emoción por algo, pero no lo pueden contener. Eh, Aparte de eso, de que hay conductas asociadas, que no, micrófono por ahí, ¿no? ¿No? Sí. Ya lo silencié todo. Bueno, siempre el bloqueo del chakra viene asociado a una experiencia negativa que está relacionada a una conducta y a una emoción. Siempre. Y esa conducta y esa emoción también cambian mi bioquímica interna, por supuesto. Entonces, siguiendo con el ejemplo personal que les di, eh, me volví una persona a la que le costaba mucho perdonar, muy vengativa, o sea, eso yo creo que, tampoco es que yo andaba por ahí como mujojojo tendiéndole trampas a la gente, ni nada, pero sí me costaba no guardarle resentimiento a una persona, y a veces por tonterías, por cosas que ni siquiera tenía por qué guardar resentimiento, pero era la forma en la que yo sabía vincularme con esas situaciones, era a través de esa emoción, no del perdón. Entonces, a mí, ¿qué me tocó? Aprender eso, aprender a cómo se hace eso de perdonar, cómo uno llega a ese punto, ¿no? Porque no es una decisión, no está al alcance de una decisión, ni tampoco es una convicción. Es algo que yo tengo que irlo practicando poco a poco, ir sacando qué es lo que me impide a mí romper con esa barrera. Y no sé si Santi me puedes poner la imagen de nuevo, la que me pusiste del chakra corazón, por favor.
Estás en mute, me parece. Perdón, como te puse de hospedador, no puedo compartir pantalla. Entonces, ¿tú la Ay, podrías compartir? no la tengo en el iPad, la tengo en el teléfono. Pero bueno, no importa. Te la voy a mandar. Me- Ahí te la mandé. creo que me llega es el WhatsApp. Déjame ver. Sí, dale, déjame. Me la va a pasar al correo igual para poder compartirla. Eh, pero Vale, bueno, sí, siguiendo con el tema, ¿no? O sea, no se trata de que el chakra corazón solamente se encarga del amor, ¿no? Y de este tema también lo queremos abordar. ¿Cuál es la función de este chakra? De lograr el equilibrio y la expansión, ese nexo que hay entre nuestro interior y nuestro exterior. ¿Por qué el nexo entre lo interior y lo exterior? Porque es el corazón el que usualmente nos dice cuándo ya está bueno, cuándo no puedo aguantar una cosa. Es el que nos ayuda muchas veces a tomar decisiones según qué nos dice nuestro corazón. Entonces, no es mentira. De hecho, en la medicina china, el corazón es un cerebro más también. Piensa y siente y actúa y hace cosas. O sea, tiene su propio chi, tiene su propia energía vital, este órgano. Cuando este órgano está equilibrado, es muy fácil sentir compasión, empatía, generosidad. Hay un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Se siente armonía, se siente aceptación con cómo son las cosas, con cómo soy yo, con mi historia. O es decir, que podemos llegar al, no sé, no quiero decir que llegar a una conclusión, pero podemos decir que este chakra está en buen funcionamiento y que el corazón está como un sistema, como un órgano, en buen funcionamiento cuando podemos experimentar estas emociones. Está en desequilibrio cuando tenemos incapacidad de perdonar, le tenemos mucho miedo a la soledad, a la apatía, o somos personas apáticas, indiferentes, egoístas. Ya eso nos habla de que hay algo que mover con este chakra, hay cosas que trabajar, pero que no son necesariamente algo que únicamente se limita a una experiencia espiritual, sino que realmente requiere de un cambio de perspectiva, de un cambio de creencias, de una revisión de lo que yo creo, de lo que pienso, de mi moral, de esas verdades absolutas que doy por sentado y que es que esto no lo, por ejemplo, hay gente que hace, hay muchas personas, todo el mundo hace aseveraciones de cosas de las que no está seguro. Por ejemplo, hay gente que dice yo jamás perdonaría una infidelidad hasta que la persona que amas te es infiel, ¿no? Entonces, hasta ahí llega el límite. Y siempre vamos a encontrar situaciones que nos van a hacer pasar nuestro límite, todo el tiempo. Entonces, en la medida en la que yo pueda permitirme ser flexible por eso es que habla de una aceptación, ¿no? Una armonía, una aceptación. En la medida en la que yo puedo permitirme ser flexible, de que no soy, como dice el mantra aquí, no herido, no golpeado, yo amo. ¿Por qué? Porque sí, porque ya me hirieron, porque me han golpeado, porque a todo el mundo lo hieren y a todo el mundo lo golpean. Yo no soy el pobrecito yo, el pajarito con alas lastimadita que necesito que alguien venga y me dé hogar. O sea, tenemos que dejar de ponernos en esos lugares también. Eh, si lo vemos ya para yo cerrar aquí con esto de a ver si Santi quiere decir algo más, pero complementando mucho con el psicoanálisis, a mí me gustó mucho una frase que vi en estos días que era para, para salir de la infancia, tiempo, para salir de la posición infantil, terapia, porque, porque no es lo mismo terminar la infancia, o sea, crecí, ya es un adulto, una adulta, pero te sigues infantilizando y sigues infantilizando a tu pareja y a tus hermanos, a tus amistades. Y en la medida que uno sigue repitiendo esos patrones es que yo actúo así porque fulano me hirió, yo actúo así porque a mí me golpearon, o yo actúo así porque es que yo tengo todo el derecho de odiarte o de lo que sea. Siempre uno va a encontrar buenas razones para justificar lo que a uno le convence en el momento. Entonces, me encanta la línea el texto que vemos acá, ¿no? Esta afirmación, doy y recibo amor plenamente sin esfuerzo. Tengo el valor de escuchar y honrar mi corazón. Yo me amo incondicionalmente. O sea, cuando yo vivo desde ahí, las decisiones que tomo cambian totalmente. Sí,
Yo creo que acá es interesante con lo que acabas de decir de hasta qué punto nos infantilizamos y de hecho estamos bombardeados por todas, digamos, estas ideas de Hollywood, Disney sobre el amor, sobre la vida, ¿no? O si no, también las ideas del marketing, la publicidad. De una otra manera, todo el tiempo estamos como, nos programan la forma en que entendamos el amor en función de ciertos intereses, ¿no? Pero acá lo interesante es ver, por lo menos desde el psicoanálisis, una cosa es el amor, digamos, narcisista, que es ese niño, ya ese niño que todavía entiende el amor en función de yo necesito que me amen, diferente a un proceso ya de autoconocimiento, donde de una u otra forma el amor es una fuerza que también se proyecta de mí, ¿ya? Es también yo qué tanto puedo amar a los otros y qué tanto me puedo conocer yo a mí. Entonces, de una u otra manera, esta demanda narcisista, egocéntrica, es todo debe girar en torno a mí, ya como el niño, todo el mundo debe prestarme atención, todo el mundo debe cuidarme, todo el mundo debe amarme, y de una u otra manera, cuando no se me da ese amor, entonces yo de una u otra manera voy a tener, etcétera, de prácticas para demandar ese amor. ¿Ya? Entonces, de una otra, una otra forma, el amor narcisista es ese amor que siempre se busca afuera y que de una u otra forma yo le demando a una pareja, a amigos, a un trabajo, etcétera. Pero de una otra forma, la persona no se hace autónoma ni se hace cargo del amor con todo y sus complejos, ¿no? Porque hay una cantidad de faltas, de necesidades, de una dimensión inconsciente que empieza a estructurarse, que empieza a tejerse de la infancia en función del amor, ¿no? En nombre del amor, de una otra forma, justificamos, demandamos, reprimimos, inclusive muchas veces odiamos, ¿no? Pero todo en torno a, y acá la pregunta pues filosófica milenaria es realmente qué entendemos por amor, ¿no? Entonces, el chakra corazón es un chakra que desde mi punto de vista requiere ya no solamente una conexión instintiva, intuitiva, ni un qué hacer con la vida como veíamos en los otros chakras, sino que ya implica una apertura a conocerme a mí mismo, a conocer para poder escucharme, ¿ya? Parte clave de todo esto, que lo vemos en todas las tradiciones religiosas, místicas y todo, es qué tanto puedo yo escuchar mi corazón, ¿ya? Y qué es lo que mi corazón dice y cómo está mi corazón, ¿ya? De una u otra forma es fundamental para este proceso de autoconocimiento y créanme que no es fácil hacerlo, ni muchos lo hacemos todo el tiempo, ¿no? De una u otra forma, si nosotros nos ponemos a ver las prácticas sexuales hoy en día, todas operan más que todo desde una necesidad de conectar con un instinto y satisfacer un placer casi como una sed, ¿no? Que es algo que hablábamos hoy con Mile cuando estábamos organizando esta clase, ¿no? Y era bueno, de una u otra manera, que, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tener sexo con una persona, donde de una u otra forma hay un intercambio de placer, u otro tipo de prácticas o de ejercicios donde de una u otra manera hay una conexión más profunda? Es decir, ¿qué es lo que hace que, como hoy en día se dice popularmente, qué es lo que hace que yo literalmente tenga sexo con alguien o que yo haga el amor con otra persona? ¿Ya? Y acá vamos a darnos cuenta que de una u otra forma la propuesta del Tantra de una u otra manera te hace consciente de que el acto sexual es un acto para conectar con el amor, ¿ya? No quiere decir que otro tipo de prácticas sexuales estén bien o mal, no, ni tampoco, pero de una otra forma, cuando tú empiezas a ser consciente de todas esas dimensiones energéticas que hay en tu cuerpo y de lo que significa conectar estas energías con otro cuerpo y lo que ahí va a suceder, de una u otra forma ya no, por lo menos si te acercas desde esa dimensión, de una u otra forma ya no va a ser ese sexo, digamos, solamente enfocado en satisfacer un instinto, que de una u otra forma hemos visto que muchas veces descarga, al final genera un sentimiento de vacío, al final genera prácticas de dependencia, prácticas destructivas, etcétera, ¿no? Entonces, acá la pregunta es eso, ¿qué entendemos por amor y cómo, digamos, activamos esta energía a la hora de activar nuestra energía sexual y de compartirla? Lo otro que mencionaba Milia, que me parece muy importante trabajar, es cómo en este chakra, digamos que los procesos de aprendizaje que se abren son el perdón, por ejemplo,
Muchas veces uno de los bloqueos más fuertes es el resentimiento, la envidia, eh, la cobardía inclusive, pueden estar un poco relacionados con este chakra. Y de una u otra forma acá la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a mirar eso? ¿Cómo vamos a adentrarnos a eso? ¿Y cómo podemos movilizarlo? ¿No? Eh, el chakra corazón, como decíamos, como les decía ahorita al principio, está relacionado con la glándula timo, ¿ya? Que de una u otra forma hay una dimensión química, una dimensión de alimentación, de nutrición en el cuerpo, que si de una u otra forma no la trabajamos biológicamente, se ha demostrado que la glándula timo se atrofia, ¿ya? Ahí esa es la pregunta que se hacían los hippies en los años 80, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo estás alimentando tu corazón? ¿Qué le das al corazón? ¿No? Veamos, por ejemplo, las tradiciones indígenas del sacrificio, de arrancarse el corazón y entregarlo a los dioses, como si el corazón fuese ese órgano o ese tesoro que de una u otra forma es lo más valioso, ¿ya? Sin pensar que es aquí, digamos, quitándolo un poco, dejándolo un poco aparte de todas estas prácticas, es preguntarnos qué es el corazón. Yo creo que acá, Mile, por lo menos hemos hablado un poco de este tema y como decía ahorita, ¿no? La tradición oriental, en la tradición por lo menos alquímica, medieval, el corazón también piensa, el corazón siente y el corazón también, por lo menos para los filósofos, filosofa, no solamente el cerebro, la razón, sino que el corazón es un órgano al cual está vinculado a todo un misterio en las prácticas medievales, por ejemplo. Pero bueno, Mile, yo creo que Mile también acá puede aportarnos bastante. Bueno, tampoco me quiero quedar así mucho tiempo en esta charla porque falta el otro. Y Ok, quería, hasta el momento, ¿hay alguna preguntita sobre esto antes de yo ir concluyendo y cerrando? ¿No? Cualquier preguntita, cualquier cosa que les haya llamado la atención. Como pueden ver, todos y cada uno de los chakras tienen una postura, tienen un mantra, tienen una nota musical, tienen un mudra, Padma, que son estas prácticas de utilizar las manos o ciertas posiciones con las manos para mover también puntos o estimular, tonificar la energía de estos canales, ¿no? Así que eso. No sé si hay alguna pregunta. Lo que dicen los taoístas sobre estas prácticas del amor sanador es que para uno poder disfrutar una sexualidad libre, lo más libre que pueda, es como, ¿cómo se siente libre? Libre no tiene nada que ver con ser promiscuo. ¿Cómo yo vivo una sexualidad libre? En la que yo siento que puedo ser yo y que ese acto sexual me nutre, me llena de energía, no me deja con dolor, no me deja exhausta, no me deja drenada emocionalmente o conflictuada o como confundida o queriendo que ya eso se acabe o como, ay no, ¿por qué hice esto? Todo lo contrario. O sea, lo que dicen los taoístas es que no hay ninguna conexión así como a un nivel sexual más potente que cuando uno tiene sexo con la persona que ama, básicamente. Y no solamente cuando uno tiene sexo con la persona que ama, sino cuando tú amas, te permites ser amada y es lo mismo del otro lado. O sea, en el que las dos personas pueden construir un amor maduro, que no es el amor narcisista del que hablaba Santi hace un momento, ¿no? Que la mayoría, y les soy bien sincera, la mayoría de las relaciones que vemos en el consultorio son amores narcisistas. La gran mayoría, vamos a decir que el 90% para darle el 10% ahí a dos personas. Pero el 90% de los vínculos, sea matrimonio, noviazgo, peor es nada, lo que sea, siempre vienen con esta connotación del amor narcisista. ¿Por qué? Porque si yo no he superado mi posición infantil, si yo no he superado lo que sea que signifique para mí sentirme abandonada, sentir que tengo ciertas necesidades que yo espero que del otro lado sean cumplidas y si no son cumplidas esas demandas, reacciono con enojo, con resentimiento, de la ley del hielo, no, cero busco solucionar cosas y arreglar, sino que estoy desde aquí, desde la demanda. Bueno, pero ¿y cuándo me vas a arreglar esto? Pues? O sea, ¿cuándo vas a venir a solucionar este problema? O sea, eso es una posición infantil, totalmente. Entonces, como reflexión,
Y yo sé que pues, es como un poco como, wow, ok, ¿cuál es la reflexión un poco para equilibrar este chakra? Dejen de infantilizarse, dejen de infantilizar a sus personas, parejas, amistades, familia. No permitan que los infantilicen a ustedes tampoco. Y siempre traten a la otra persona como un igual. Siempre traten a la otra persona como un igual. O sea, no lo veas como que, ay, no, pero es que es tal día, pasó tal cosa y en verdad yo sé que lo hizo de maldad. Bueno, ¿cuántas veces tú no has dicho algo de maldad? O sea, ¿cuántas veces tú no has herido a alguien porque estás molesto también? Entonces, dejar la posición narcisista implica reconocer mi propia falla y reconocer mi propia posición infantil. Y eso no es fácil, obviamente. A nadie le gusta ni siquiera que se le diga que está en una posición infantil, para nada. Eso se recibe como con un recelo, una gran incomodidad, pero es que casi todo el mundo anda así, a casi todo el mundo, y me incluyo, yo obviamente lo trabajé, porque bueno, soy psicóloga y lo que sea, pero no es que yo nací, nada, estas cosas me afectaron y yo vine inmaculada al mundo sin ninguna de estas cosas, claro que no, las he tenido que trabajar también. Así que bueno, lo ideal es que cultiven su propio equilibrio interior, que se respondan esa pregunta de qué es lo que realmente significa, qué es lo que aprendieron por amor, qué es lo que dan actualmente por amor, qué es lo que esperan por amor. Y a partir de ahí uno empieza a escarbar, a mover cosas. Eso. Sí, yo creo que acá por lo menos me gustaría traer un poco a colación la idea de Eric Fromm, que decía, el amor infantil se basa en el principio, amo porque me amo, perdón, amo porque me aman, ¿no? Entonces yo amo a alguien si me ama, y de una u otra forma, ese amor también se vuelve una especie de manipulación para recibir amor, ¿no? Y lo que dice Eric Fromm en torno al amor maduro es, yo amo, a mí me aman porque yo amo, ¿ya? Entonces también es como un cambio también en cómo hay una economía de las relaciones humanas, ¿no? En la medida en que yo conozco mi amor, me cuido a mí mismo, aprendo a cuidarme a mí mismo, aprendo también a compartir me llegó una mariposa acá, Ay, qué desde, aprendo a cuidar, ¿no? Aprendo a cuidar, empiezo a entender qué es lo que yo necesito para cuidarme y empiezo a dármelo, empiezo a nutrirme a mí mismo, ¿ya? Entonces yo también empiezo a compartir ese amor y es desde ese amor que yo doy que también puedo recibir el amor del otro. Pero si yo no me nutro, si yo no me cuido a mí mismo, si de una u otra forma yo no abrazo el niño que yo llevo por dentro, ¿ya? Y lo pongo al frente y le pregunto qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo te puedo dar, sino que ese niño va a estar ahí haciéndole la pataleta, el berrinche y demandándole a todo el mundo que se acerque. Entonces, de una u otra forma, es ese niño, o más que todo el vacío del niño, el que de una u otra forma va a estar entendiendo el amor. Y no ya, digamos, ya por lo menos nosotros que somos adultos, ¿no? Ya no es el adulto que está ahí como haciéndose cargo de su propio proceso. Entonces, esto es sumamente importante. Acá es clave entender, uno, la horizontalidad, que era lo que decía Milena, y es que acá en el chakra del corazón, de una u otra forma, también vamos a encontrar un poco el complejo de inferioridad. Si yo todavía estoy en un trabajo de mucho bloqueo en los primeros chakras, del miedo, la inseguridad, la cobardía, el no centrarme, el no comunicar, el no poder ser, de una u otra manera, voy a ponerme en una posición de inferioridad, ya donde entonces yo soy el culpable, yo soy la víctima, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, todos son iguales, el mundo es injusto, el mundo es cruel, ta, ta, ta. O por el contrario, entonces desde ese complejo de inferioridad me voy a poner en 10, 4, 5 escalones, entonces yo soy el superpoderoso, nadie puede contra mí, yo tengo el poder, tengo plata, mando, gobierno, ta, 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 ta. Pero de una otra forma no hay un centro. Ahorita a mí le decía algo que es importante trabajar en ese chakra y es la armonía. La armonía acá es ese punto que de una u otra forma uno va encontrando y no es perfecto porque eso tampoco se trata de que, o yo todavía no conozco el primer Buda que realmente, el primer iluminado, yo no lo conozco. Hay mucha gente que conozco que se cree iluminada, pero yo no conozco el primer iluminado. Y de una u otra forma, porque yo creo que la armonía es algo que podemos cultivar, pero no es algo que va a estar siempre tampoco, porque entonces ya yo me vuelvo
ya no es armonía, sino que es obsesión por la armonía o inclusive un mecanismo de defensa, ¿no? Yo vivo súper bien, súper en armonía y todo alrededor se me está cayendo encima, ¿no? Que pasa mucho con estos delirios de iluminados, que son personas que alrededor nada está funcionando, pero están ellos ahí en la paz de Cristo, en la iluminación de Cristo, en la iluminación de no sé qué, y al final eso no es espiritualidad, ¿ya? Porque de una u otra forma hay adicciones, no hay buena relación con la familia, no se sienten bien, eh, aislamiento, desórdenes, pero ellos están en la paz de Cristo y en la paz de la iluminación, ¿no? Entonces acá es interesante en el chakra corazón empezar a ver que la armonía es el puente que podemos tejer entre el caos y el orden, ¿ya? Si yo entiendo que la armonía es solamente orden, de una u otra forma yo voy a estar negando todo el caos y la contradicción que hay en mí, porque en todos la hay, y no solamente es que lo haya en todos, sino que de una u otra forma vivimos en sociedades extremadamente caóticas y desordenadas. Entonces, de una u otra forma, la armonía viene a ser como ese balance entre reconocer mi sombra, reconocer mi oscuridad, reconocer mi caos, y de una u otra forma, desde allí tejer mi orden, ¿ya? Y encontrar los órdenes que yo necesito. Porque de una u otra forma no son los órdenes que se me impusieron, que me pusieron mis padres, mi familia, las instituciones, la iglesia, el Estado, ¿no? Sino que es, bueno, ¿cuáles son los órdenes que mi cuerpo necesita? Y yo creo que acá es interesante entender de que más allá de esos órdenes establecidos hay unos órdenes cíclicos, ¿no? Hay unos órdenes de las estrellas, hay unos órdenes de la tierra, hay unos órdenes de los océanos, y que de una u otra forma, por más de que lo neguemos o por más de que lo reprimamos, somos unos animales dentro de unos ecosistemas, ¿ya? Y que de una u otra forma, para encontrar esos órdenes en el corazón, debemos también empezar a conectar con esos ciclos de la tierra y esos ciclos de la vida. Y desde allí entonces ir entendiendo en cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos activar y qué es lo que está desactivado. Me encanta, súper interesante. No sé si te parece que pasemos al Sí, otro, al chakra corazón, garganta. chakra de la garganta. Yo sé que en un ratito tienes que ir, así que tú me avisas. Sí, ya en 5 minuticos los acompaño, hasta 5 minuticos. Igual voy a quedar acá dentro de la reunión, pero debo estar cumpliendo una misión. Bueno, vamos entonces al chakra de la garganta o al Vishuddha, la pureza. Yo hablo, ¿no? Que es justamente su función es la de la comunicación, la creatividad, la inspiración, los sentimientos que hablan de que este chakra está bien equilibrado, son la alegría, el sentido de la verdad, de la integridad, esto, ser una persona íntegra que tanto cuesta. Eh, ¿Cuáles son, digamos, estas emociones positivas que se expresan a través de este chakra o este canal? Ser expresivo, ser imaginativa, escuchar con atención, ser una persona consciente, escuchar conscientemente. Eh, cuando este chakra está bloqueado, hay una incapacidad de la expresión. Por ejemplo, yo les puedo decir algo que veo tal vez en gente que conozco, o también a mí me pasa de manera diferente, pero conozco gente que para evitar abordar un tema que no saben qué va a ocasionar del otro lado, si va a haber una confrontación, si lo va a tomar mal, la persona empieza a temblar. O sea, ya, empiezo a temblar, porque si digo esto que estoy pensando, hay todo un proceso dentro de mí que se activa y yo empiezo a temblar. A mí no me pasa, conozco gente que le pasa. A mí lo que me pasa es que cuando me enojo, mi enojo por lo general tiene la tendencia a querer ser explosivo y ya ir como al choque. Pero yo he tenido que aprender a controlar eso y a comunicar o aprender a calmarme, a esperar un rato y luego hablar lo que sea que me molesta, lo que sea que me enoja, eh, porque hay que aprender a comunicarse bien, básicamente. O sea, la capacidad de poder expresarme sin que siempre tenga que haber una connotación emocional. Y les digo un ejemplo también de algo que yo me encuentro mucho en terapia. Personas que la única manera en la que pueden comunicar o expresar algo que sienten es a través del enojo. No hay ninguna otra manera. Tiene que haber el enojo de por medio. Si no hay el enojo, no lo puedo decir. Curioso también. Eh, otra, otro, otro signo, otro síntoma de que no está funcionando bien el chakra es hablar de forma excesiva.
ya ven que hay un montón de gente que nunca se puede detener. No paran de hablar y de hablar y de hablar. Pero no necesariamente todo lo que están hablando es lo que necesitan comunicar. Simplemente no pueden parar de hablar. Y ya. Pueden ser personas que tienen una falta de consideración, eso, como que no les cuesta mucho el ser empático, ¿no? Y la falta de integración en el ser. Estos son los puntos que hablan de desequilibrio. Un mantra, además de yo me expreso con integridad, hablo con la verdad, puedo expresarme fácilmente y permito que el mundo me conozca. Otra gran diferencia de cómo uno vive desde ahí, ¿no? Que obviamente el síntoma más común que todo ser humano que habita esta faz de esta tierra puede relacionarse con el nudo en la garganta. O sea, eso y la sonrisa es una cosa que compartimos en cualquier lugar del mundo, por más recóndito que sea. Todas las personas podemos relacionarnos con este nudo en la garganta, ¿no? Que siempre está conectado a la incapacidad de poder comunicar algo que yo necesito comunicar. Y entonces, ¿qué aparece? No estás comunicando, no estás comunicando. Y si sigue, pasa el tiempo, pasan, qué sé yo, meses, aparece psoriasis, aparece alguna alergia cutánea, las irritaciones que a veces hay gente que sale en el cuello, o ay, no sé por qué me está saliendo este herpes o esta cosa. Siempre la piel habla cuando se pasa ese umbral de no expresión, de no comunicación, de eso, de no poder expresar algo que mi ser necesita expresar. Santi, no sé si antes de irte quieras agregar algo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Mm, bueno, yo creo que acá es interesante que por lo menos desde ciertas tradiciones vamos a encontrar que hay muchas diferencias en cómo se le atribuyen los diferentes elementos a cada chakra, ¿no? Entonces vemos por lo menos que en ciertas tradiciones el chakra el elemento de este chakra es el éter. Ya no vamos a encontrar, digamos, un fuego, ni un aire, ni una tierra, sino que es ese elemento inmaterial que de una u otra forma está cargado de un cierto misterio, ¿no? Y acá la primera pregunta que se hace en las tradiciones milenarias de casi todas las culturas, por lo menos vemos en el cristianismo como el verbo se hizo carne, ¿no? Que es, ¿qué es la palabra? ¿No? En la tradición oriental, el Om como primer sonido que ha originado el universo. Entonces, la gran pregunta acá es precisamente qué es la palabra y cómo el chakra garganta es ese punto de energía que nos permite literalmente crear vibración, comunicar vibración. Es ese punto a través del cual sale la vibración que de una u otra forma fue sembrada desde el primer chakra, que ya se movilizó por todo el cuerpo y que ya de una u otra forma por acá sale. Entonces, la garganta vendría a ser como una herramienta, quizá una de las herramientas más importantes del cuerpo, porque es precisamente con la cual creamos realidad. ¿Ya? Creamos a través de los sistemas de lenguaje y los sistemas de vibración y de sonido, creamos universos, creamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero acá la pregunta, y yo creo que es interesante por lo menos cómo Mille lo lleva a todo este tema de la somatización, ¿no? Cómo en la medida en que está bloqueado el chakra de la garganta, este punto de energía, pues de una u otra forma nos empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque si hay una forma de movilizar la energía psíquica, es la palabra, es comunicar. Y eso lo vamos a ver en casi todas las propuestas de psicoterapia. Si hay algo fundamental en todo proceso de psicoterapia es poder hablar de lo que no se ha podido hablar, poder decir, poder poner en palabra lo que no se puede comunicar. Es decir, eso que nos da vergüenza, eso que nos da culpa, eso que se nos ha prohibido decir, esos secretos que hemos... Creo que te estás yendo, Santi. La señal. Hola. ¿Me escuchan? No sé si se fue solo la señal. Avísame a alguien por ahí si me escucha. A ver. Yo sí te escucho, yo sí te escucho. Sí, súper, Mil. Yo creo que sí, que fue ¿Están que allí? ¿Me se... escuchan? Ay, sí, ya te habías ido. Sí, lo Sí. siento. Entonces es como, si hay algo que propone el psicoanálisis, es que el proceso de curación
es a través de la palabra. Sí, Entonces, si hay algo que tenemos que revisar a la hora de, por lo menos, de empezar un proceso de autoconocimiento y un proceso de sanación, es qué es exactamente eso que yo no he podido comunicar y que está guardado en mí. ¿Ya? Es muy diferente lo que proponen las culturas espirituales, religiosas, ancestrales sobre el silencio sagrado a el silencio que ya simplemente se convierte en una huida o se convierte en un mecanismo de defensa o en un aislamiento o en un bloqueo, ¿no? Una cosa es, por lo menos, que yo me conecte con el silencio en la profundidad, digamos, de mi espacio, de mi lugar, y otra cosa es que yo por lo menos guarde energía psíquica, esconda energía psíquica, reprima energía psíquica o se me imposibilite crear puentes de comunicación con las personas que yo vivo, por ejemplo. Es diferente, ¿ya? claro, claro que sí. Entonces, no sé, por ejemplo, Mile, cómo ve el tema del chakra garganta desde el psicoanálisis en los procesos que acompaña. Bueno, es que el cuerpo siempre habla cuando uno no puede, lo que sea que la palabra necesita expresar, en realidad siempre empieza por algo bioquímico. O sea, siempre va a implicar un proceso bioquímico en el que mi cuerpo está activamente participando siempre, todo el tiempo. Y saben que por ahí es donde aparecen los síntomas de lo que no se habla. Por eso les decía que hay personas que de repente les cuesta mucho comunicar. ¿Por qué? Porque son temas que están relacionados, como decía Santi, a los chakras anteriores. Todavía hay procesos con el miedo, con la culpa, con la necesidad de control, con la autoestima. O sea, si yo no confío en que lo que yo estoy diciendo puede ser respetado, valorado, y puede que sea que la vida siempre me ha traído situaciones así, en las que mi palabra no es tomada en cuenta o lo que yo estoy expresando es completamente ignorado o pasado por alto, y eso genera heridas, por supuesto, a cualquier persona. Y siempre se trata en terapia, porque esto es uno de los principios, diría que más importantes de la terapia, es que a través del diálogo con el terapeuta, la persona aprenda a hacer esos mismos procesos en sí misma. Que la persona aprenda a cuestionarse a sí misma de la misma manera en lo que hace el terapeuta, que aprenda a hacerse esos mismos cuestionamientos. Ah, bueno, pero ¿por qué no lo comunicaste? Tal vez te tenías miedo a algo, ¿a qué puede ser eso que te estaba impidiendo tenerle miedo? O sea, esos son el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer en algún momento, que nos están comunicando algo, pero luego la persona, y porque yo lo pregunto por lo general, es, bueno, pero háblame de cómo se siente eso en tu cuerpo. Ahí viene, ¿no? Entonces, hoy siento como un nudo en la garganta, o a veces me entra por temblar, me siento que me tiembla todo el cuerpo cuando quiero comunicar algo y no puedo, porque el mismo cuerpo está condicionado, como habíamos dicho, a tenerse una conducta que viene dada ya por un proceso hormonal, como lo hemos estado viendo, que condiciona nuestra conducta, ¿ya? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, configurada para sentir miedo cada vez que comunico algo o cada vez que necesito comunicar algo, porque tengo un miedo al abandono, porque en el fondo no creo que soy suficiente, como decía también Santi del chakra anterior, porque en el fondo creo que no soy suficiente, ya eso inmediatamente me va a impedir poder vivir plenamente mi comunicación o tener el chakra vishuddha equilibrado, ¿no? O balanceado, o incluso poder sentirme yo en armonía. O sea, no puedo sentir armonía e integridad si yo no siento que puedo ser escuchado, o que mi palabra vale, o que lo que yo estoy comunicando va a ser escuchado del otro lado. Uno lo ve mucho también, por lo menos ahorita que hablaba de algunos casos de somatización, en el tema de la relación entre el abandono y la diabetes, ¿no? Las personas que de una u otra forma pues han sido abandonadas en la infancia, en algunos momentos de su vida, empiezan a llenar ese vacío a través de precisamente la estimulación del placer del chakra garganta, a través del paladar, de la lengua, o sea, el chakra garganta también se relaciona mucho con el placer que tenemos con la comida, ¿no? El gusto. Entonces, de una u otra forma, se trata de llenar este vacío, ¿no? A través del dulce, a través de la comida, a través de la grasa, y de una u otra forma vemos cómo, en la medida en que, por eso se conecta mucho con los sistemas endocrinos, en la medida en que la persona se empieza a bloquear
por no poder, digamos, y no es, no es desde una perspectiva crítica, sino desde una perspectiva un poco de entender cómo, en la medida en que no tenemos herramientas para mirar, para llevar, para enfrentar, para hacernos cargo un poco de estas heridas como el abandono, por ejemplo, o el rechazo, entonces empezamos a alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos de más, tratando de llenar ese vacío y vemos, por ejemplo, cómo los bloqueos con el chakra garganta también se relacionan con las subidas y las bajadas de peso. Ya las personas empiezan a acumular y acumular y acumular y acumular cosas que no han podido decir y al mismo tiempo empiezan a subir de peso, a engordarse, a acumular aguas, ¿ya? Entonces, es ver eso, ¿no? Hay muchos tipos por lo menos los atracones, la anorexia y la bulimia también son patologías que se relacionan con la incapacidad de poder comunicar. ¿Qué es lo que pueden comunicar? Vemos, por ejemplo, en los casos de lecturas desde el psicoanálisis, para interpretar el tema de la anorexia y la bulimia, generalmente están relacionadas con cómo la persona eh, percibe el amor y cómo la persona de una u otra forma recibe o rechaza, principalmente en el caso de las mujeres, el amor hacia la madre. ¿Ya? Si hay una negación de la madre a su hija, al amor de su hija, por ejemplo, o inclusive muchas veces del padre a la hija, entonces de una u otra forma, eh, el cuerpo resiente esta energía y empieza a negar el alimento, ¿ya? Es decir, si mi cuidador no me está alimentando, entonces yo tampoco me alimento. Y entonces empiezan los atracones, o empiezo a comer de más, de más, de más y a sentirme culpable por comer y a vomitar, o empiezo a rechazar absolutamente el alimento. Entonces, es ver cómo todo esto también se relaciona con, y por lo menos ya llevándolo a un plano clínico, las herramientas que uno tiene para abordar el tema de anorexia y la bulimia es precisamente, bueno, qué puentes de comunicación se pueden tejer entre el terapeuta, los cuidadores, por lo menos la persona encargada, la enfermera encargada de darle el alimento a las personas con bulimia y anorexia, para poder precisamente generar otros vínculos en torno al amor y a la alimentación. Eso sería, por ejemplo, uno de los casos que podríamos mencionar. Claro. Y de hecho, uno de los órganos que vemos aquí asociado es el sistema endocrino y las glándulas tiroides. O sea, la glándula tiroides es literalmente una de las más importantes en la regulación de los estados emocionales. Literalmente. Es una de las que más se puede traducir en síntomas. Cuando, digamos, alguien tiene hipertiroidismo, pues puedes ver que la constante fatiga, el aumento de peso, lo que me estabas hablando, la hinchazón de la cara, que tiene que ver con la retención de los líquidos, una intolerancia al frío, dolores musculares, estreñimiento, piel seca, pelo quebradizo, un ritmo cardíaco muy lento. Estos son como los síntomas, digamos, más comunes que se encuentran en el hipertiroidismo. Eh, y es que siempre van a ligarse a esta parte psicológica que tú estabas abordando ahorita. Pues, o sea, eso es lo que queremos siempre crear, un puente entre la medicina, la psicología y el conocimiento ancestral o la medicina ancestral, ¿no? Y la medicina moderna. O sea, siempre fue el objetivo de este taller. Pues. ¿Y por qué nos hemos centrado tanto tiempo en hablar de la parte psicológica y todo? Porque solo así se puede vivir una sexualidad libre. Solo rompiendo con estas barreras, uno realmente puede decir, estoy satisfecho, o estoy conforme, o esto me llena, o esto no me llena, y si no me llena, ¿por qué no me llena? Yo me voy a ir moviendo un poquito hacia la siguiente fase de la clase, que ya tiene que ver más con la parte práctica. Es lo que, la reflexión, o en parte lo que yo les quería traer hoy, era que nadie tiene la responsabilidad de hacernos sentir mejor. Y aceptar eso no es fácil. Solo tú tienes la responsabilidad de hacer eso. Si otra persona lo hace, bienvenido, bendito sea, pero no es su obligación, para nada. Y quien sea que elija dártelo, está eligiendo dártelo. O sea, no es que nos lo merecemos porque ya respiramos oxígeno y entonces yo me merezco todo lo mejor del mundo. Eso no es así. Quien sea que te lo quiera dar es súper bien agradecido. Gracias. Te lo agradeceré de por vida por darme este amor y darme este cariño. Pero no es tu responsabilidad. ¿Y por qué es importante llegar a este nivel? Porque una vez que ustedes toman acción sobre lo que sea que les incomode, ya no estoy esperando que del otro lado haya algún tipo de reparo que yo tengo que hacer.
Entonces, no es lo mismo ir a tener sexo por tener sexo, porque es que estoy aburrido y entonces, ay, ya, pues qué pereza. Que puede pasar, obviamente. A decir, ¿sabes qué? Quiero cultivar mi energía sexual. Y no solamente con el acto sexual, también haciendo otro tipo de prácticas. Porque para yo poder disfrutar de mi sexualidad libremente, necesito sentir mi cuerpo saludable, o lo más saludable posible, con una sensación de bienestar, de armonía, de equilibrio. A eso me refiero, no estoy hablando de delgadez ni de cuerpo que se da de ninguna manera. Estoy hablando de algo interno, que eso se va a proyectar en lo exterior. Entonces, la solución, tanto en el yoga kundalini como en la medicina tradicional china o en el taoísmo, va a estar relacionada a un tipo de meditación que se llama, bueno, meditación con sonido. En la práctica taoísta le dicen los sonidos sanadores. En las prácticas del yoga, sí, digamos, del tantra kundalini, también está relacionado, como pueden ver, a estas poses, a estas posturas que ven aquí abajito de la imagen, al mudra, que está relacionado con el chakra, y a un sonido. Y eso es lo que vamos a estar utilizando hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el sonido? Y siempre vamos a enfocarnos, bueno, esta es la tercera clase, ya tenemos una más y ya, pero siempre vamos a enfocarnos en la meditación a través del sonido, porque el sonido genera vibración y las vibraciones equilibran también internamente nuestro caos energético. También nos ayuda. Por eso es que el sonido, el Om, ¿no? Lo que hablaba Santi, es un sonido universal, uno de los primeros sonidos que se conoce en el mundo. Y tiene, de hecho, el gong que yo, perdón, no es el gong, el cuenco tibetano que yo tengo está. Entonces, bien, vamos a seguir centrándonos en la parte de la meditación, de los ejercicios de respiración y de también, ay, perdón, y de también los sonidos, porque estas son herramientas que ustedes pueden tener a mano cuando se están sintiendo mal, cuando siento que necesito un cariñito extra. Eso es una manera de autocultivarse, de autocultivar su propia energía para poder tener una mejor disposición después y entonces poder involucrarme desde una sexualidad más libre, que no está plagada de necesidades narcisistas o egoístas o de que es que yo lo que quiero es recibir placer nada más porque tuve un mal día, que puede ser, pero tú debes ser la primera persona, el primero en la fila que se debe poder generar placer a sí mismo o a sí misma. Y luego entonces lo puedes compartir con alguien más.